Bien, ya estamos acá con el encuentro de la fe. Gracias por estar en este espacio que se va formando. Y también, bueno, antes de arrancar, venía acá anotando esto de la fe, del paso de fe. Y este espacio, también para que quede grabado y lo vea el que lo vea, es un acto de fe que no sé a dónde vamos a terminar, pero es algo que hay que hacerlo y que Acciones de la Fe, bueno, nació así también, como algo, nada, que para mí era inesperado, que yo nunca me lo había planificado o imaginado. Entonces, y como se dio tan rápido y ahora esta forma online, que bueno, ahora somos 4, después seremos un poco más, y me imaginaba también, o me traía a Noé armando el arca, y por ahí en ese momento habrá sido como, che, este loco, ¿qué está haciendo? Pero bueno, qué sé yo, hay que hacerlo. La seguridad está, la fe está. Bueno, gracias. Y ahí Miguel y Gaby, no sé si trajeron algo de la fe o estuvieron viendo. Estuvimos viendo, preparando, por ahí, así como en la semana sacar cositas. En el caso mío iba buscando una frase cuando tenía un tiempo, la anotaba, le hacía una captura y ahora un ratito antes como que estábamos como acomodando todos esos conceptos y demás para el tema de la fe. Y yo la enganché a Meli hoy, a mi hija, para Cami, porque yo estaba trabajando con la computadora, que tengo que tener un trabajo, y le decía que tengo que hacer eso rápido porque tenía que buscar algo también para más o menos armar el tema de la fe que íbamos a hablar hoy. Sí, Y entonces dice, bueno, vos así yo mientras te busco, porque ella estaba esperando que yo termine de usar la computadora. Entonces, claro. bueno, yo mientras te busco, ¿qué querés buscar? Entonces yo más o menos le decía, como que la forcé un poquito a que lea, que busque, conversábamos entre las dos mientras que yo iba dibujando. Entonces como que se armó ahí, sin querer queriendo, un Claro. ámbito de esto de hablar, ¿no? Porque ella todavía como que está, se hace como que, pero investiga, por ahí escucha del tema de no sé, de lo que leemos o de lo que escuchamos, y por ahí aporta, se mete, o aparte hace un comentario. Yo estuve buscando de tal cosa que escuché, y cómo queda poquito, ¿viste? Pero bueno, hoy estuvo bueno porque estuvimos con Meli, nada, ella como que estaba buscándome para mí, y entonces Claro. cuando leía por ahí se preguntaba, ¿y sí por qué siempre todo tiene que ser fe con respecto a lo religioso? Bueno, puede ser que no, a ver, buscá vos, a ver qué te parece, qué te gustaría, o qué sentís que es, le decía. Entonces, como que la forzaba que buscara por ese lado, y bueno, estuvo bueno. Así que muchas cosas por ahí que tengo anotado como para compartir, varias, porque encima consigo buenas cosas buscando, y dice, vamos a preguntarle a la IA a ver qué dice de la fe, ¿viste? Y había cosas que estaban buenas, o palabras, conceptos como para tirar y de ahí empezar. Pero está Claro. bueno porque me ayudó Meli, digamos, a más o menos armar, y eso estuvo bueno también. Claro, qué bueno. Esto de como esa primera punta, ¿cómo podemos hacer, no? O para Melio, para otras personas. A veces yo también me pregunto, o le pregunto acá a los chicos cuando nos juntamos los miércoles, cómo hacer, ¿no? Porque también me pongo en el lugar de yo antes, que por ahí no quería escuchar, o que por ahí vos me hablabas de eso y no lo captaba. A veces también, o no es el momento, o a veces cómo uno entra no por ahí con los versículos o queriendo convencer, sino de lo cotidiano. Yo en mi caso siempre invito a ver, bueno, The Chosen, por ejemplo. Claro, Y es como, buenísimo. bueno, querés conocer a Espectacular. Jesús. Era buenísimo. Así que está bueno esa como de lo que vos tiraste, cómo empezar nosotros a ver de cómo hacer la invitación o cómo se da, porque también a veces lo pensamos mucho y no, y es como se da Claro. y sin pensarlo. Podríamos hacerle un tema para la próxima también, ¿eh? ¿Cómo Anotemos sería? para una próxima charla. Una próxima charla. ¿Cómo sería el tema, digamos? Y cómo compartir la palabra Bien, con el común de la gente, o sea, no cristianos. claro, está bueno. Y vemos qué se nos ocurre, qué experiencia tiene cada uno. Y nada, y de ahí va a surgir una charla interesante, creo. Buenísimo. Y bueno, Miguel, vos sobre la fe, que tenés algo como para compartir. Bien. Eh, Acá Gaby tiene algo de la fe, que me gustaría empezar con algo de ella, que lo escuché recién. Sí,
que la estaba armando. ¿Cómo es que decía qué es la fe? Que decía de Pablo. Ah, Pablo. Bueno, este es uno que lo encontré, eso como que a mí me gusta mucho el tema de las palabras y desglosar, bueno, así como que vas buscando el porqué de qué sé yo. Entonces fui como buscando conceptos y más, y después dice uno que encontré, el apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien. Eso es en Hebreos 11:1. Bien. Es eso. Sí. Bien. Yo quiero agarrar un poquito ese, ¿no? Que creo que si uno lo busca en el diccionario, dirá algo similar de la fe. Y yo quiero hacer una salvedad. Yo entiendo que hay dos tipos de fe. Al menos dos tipos. La primera fe, que es la fe del mundo, digámosle, la fe que todo el mundo tiene, porque todos tenemos fe. Todos. Y yo creo que venía pensando en el auto que lo podría dividir en dos. Por ejemplo, cualquier persona llega a un semáforo, el semáforo se pone en rojo y tiene la fe de que el auto que viene se va a detener. Claro. O sea, tiene una certeza, una seguridad que no sabemos si es real o no. Pero entiende de que aunque venga un auto y yo tengo derecho de paso, voy a poder pasar. Es un tipo de fe, digamos, basada en nuestro entendimiento, Claro. ¿sí? Que sería como la primera fe, que es según si pasa esto y esto, yo sé que va a pasar esto y tengo fe de que ese auto se va a detener y yo voy a pasar. Así como existe esa fe sobre un semáforo, un ejemplo, también si yo esté por cruzar y veo que el auto viene a gran velocidad, aunque yo tenga derecho de paso, dudo. Claro. Digo, por más de que yo tenga el derecho de paso, entiendo que se debería detener, pero viene tan rápido que dudo, en mi fe racional, entonces por la duda no paso. ¿Sí? Ajá. Entonces, este es un ejemplo de lo que entiendo que es la fe del mundo, digamos, del común de la gente. ¿Sí? Ahora entiendo que existe la fe sobrenatural. ¿Qué es la fe nuestra? Nosotros creemos que somos salvos, creemos en este reino, creemos en este camino por fe. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa fe? Es la certeza de lo que no se ve, no se tiene, pero creemos por fe de que todo eso pasa, que si yo suelto una palabra, la palabra es viva y la palabra va donde tiene que ir. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, es del centurión, que estaba en Chosen también, que el centurión va y le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero vos di la palabra, soltá la palabra y yo creo que mi hija va a ser sano. Claro. Esa fe que tenía el centurión, aún sin seguir a Jesús, no era como los apóstoles que estaba todo el día, él veía algunas cosas, algunos milagros vio, pero él desprendió esa fe que hasta a Jesús le llamó la atención, ¿no? Sí. Que le dice, qué fe que tiene esta persona, que ni siquiera es un seguidor mío. Que creo que menciona como que la fe más grande de lo que estamos todos acá, como que algo así que lo real. Se da vuelta y le habla a los apóstoles y le dice, miren, claro, el que no me sigue, a ver, hola, hola. De hecho, hay muchos ejemplos de esto, y Jesús por eso muchas veces, no sé si le agarra como frustración, no sé si enojo, pero sí frustración, dice, estoy conviviendo con mis apóstoles. Ellos ven mis milagros todo el tiempo. ¿Por qué dudan? Sí. ¿Por qué dudan? Que eso hecho, es como recurrentemente también, ¿no? Recurrente, y eso es una enseñanza, creo. Sí. Vamos a cerrar primero esto de la fe, ¿no? Que hay muchos actos de fe que demuestra la Biblia, y yo creo que la fe es algo simple, pero difícil. Claro. Porque es simple, creer uno, si lo analiza, es simple.
mira, si vos decís esto y esto, pasa tal cosa. Listo, Claro. es simple. Pero es difícil creerlo. A nosotros Claro, mismos nos cuesta. Porque hay tantos ejemplos de Jesús que dice, yo te doy potestad sobre todo lo que habita en la tierra. Todo. Espíritus, animales, sobre todo. ¿Y por qué dudamos? Entonces, ¿ahí se cortó? ¿Hola? Ahí está. ahí va. ¿Estamos? ¿Se Sí. escuchó? Entonces, lo que entiendo que nos pasa a nosotros es justamente donde más tenemos que trabajar, porque dice, los apóstoles mismos piden más fe. Mm. O sea, quiero más Aumentanos la fe, fe, es verdad. aumentanos la fe. Y Jesús se enoja porque dice, se le ha dado fe a todos por igual. No existe más o menos fe. No hay un Ahí, medidor, que ahí entra lo de la semilla de la mostaza, que ahí tal cual. también lo que entiendo es que no es por el tamaño en sí, sino por la propiedad de lo que tiene la semilla dentro, que es como una propiedad muy fuerte y que no necesariamente tiene que ser en tamaño, sino en profundidad y en calidad. Entonces, bueno, en muchos casos de los que son elegidos, como David, Gedeón, fueron como esas semillas como chiquititas, pero que adentro tenían toda la polenta necesaria para hacer lo que después tenían que hacer. Tal cual. Esa, ¿Yo te puedo decir algo más? sí, Yo pensaba, por ejemplo, de casos de personas que no habían, que ya tenían fe desde antes de Jesús. Nosotros claro, sabemos y tenemos la certeza de que vino Jesús, murió por nosotros, dejó las enseñanzas. Y la gente que estaba antes, ¿cómo tenía fe? como Esa Abraham. fe, como Abraham, como Moisés, no sé, Josué. Josué. Entonces, esa gente, ¿no? Esa fe es la que nosotros tenemos que tomar como ejemplo y decir, esta gente que pasó antes, no como los apóstoles, que los apóstoles decimos, estaban ahí, nosotros somos como los apóstoles. Lo Entonces, yo me tenían entiendo ahí. que nosotros Bueno, somos igual, claro, nosotros sabemos, creemos, por fe creemos. ¿Por qué nos falla la fe? ¿Por qué nos falta la fe? La fe no nos falta. Lo que se nos mete es la incredulidad en el medio. claro, Que eso es lo que hace que la fe se vaya diluyendo. La fe no hay ni más ni menos. O tenés fe o no tenés fe. claro. No hay, porque cuando le dice Jesús, hombre de poca fe, no le dice que tiene poca, sino que se le está drenando, se le está diluyendo. Por ejemplo, con Pedro, estaba caminando sobre las aguas, caminó sobre las aguas. Algo que no había pasado jamás. Y Jesús, a propósito, para que tengan fe, para que refuercen su fe, para que no duden más, le dice, si tenés fe, vení, caminá. Y Pedro Pero, empieza a caminar con su fe. Pero ¿qué pasa después? Duda. claro. Después cuando ve que las olas son grandes, que el viento sopla, empieza a dudar. Y porque Lo mismo aparta la nos pasa a nosotros. mirada de donde Claro, eso iba a tiene que decir. estar. Aparte dice, vos mirame a mí, caminá. Claro. Y el otro empieza ya como a distraerse. Chao. Tenés que concentrarte, Sí, enfocarte y ir para ese lado. Yo había notado, Claro. ya que estábamos hablando un poquito de la fe, Sí, digamos lo contrario. ¿Qué nos drena la fe? ¿Qué nos diluye? ¿Qué hace que pierda fuerza nuestra fe? Justamente las distracciones, claro. ¿no? La incredulidad. La falta de oración, cuando nos alejamos. Sí, Te ahí te escuchamos. decía que la falta de oración también, cuando perdemos la comunión con Dios, hace que nosotros apartemos nuestra mirada. Claro, y eso me da pie, que está buenísimo, que ahora lo busco bien, esto de que Jesús cuando está ahí en Getsemaní, que le dicen, che, acompáñenme a orar y quédense, velad, o sea, quédense despiertos, ya sabía Jesús que lo iban a enganchar, pero bueno, quédense, que pasa esta copa de mí, bueno, todo eso, y ahí él le dice algo que también, esto que trae Camila, que claro, que el espíritu es como que está siempre dispuesto a,
pero la carne es débil, por eso en lo que trae también cabe que es la oración de ponerla es un entrenamiento, ¿no? Sí, obvio. La oración en mi caso, por ejemplo, lo que es, ahora después al finalizar ahí, Miguel, después te iba a decir a vos, pues, es como lo hago para mí, pero esto de la oración también como un entrenamiento de hacerlo o como entrar Sí. en esa práctica que bueno, que lo vas sintiendo un poco más, en realidad un poco más cada vez más, pero está bueno esto de, claro, ¿qué nos frena? ¿Cuáles son esas distracciones? Y linkearlo ya con lo del anterior, que serían lo de los sacrificios, para poder estar, ¿qué me frena ¿no? de los ojos puestos de Jesús? Que es lo que me saca. Hacer una lista. Viste que hay un versículo, yo siempre me pregunto, ¿no? O me pongo a pensar, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces no lo podemos todo porque dudamos, digamos, o sea, ¿será que todo lo podemos? Porque Sí. nosotros dudamos. A mí me pasa cuando estoy dudando de mi fe, digo, no, y me viene a la cabeza este versículo, ¿viste? Creo que es Filipenses, no me acuerdo bien. Y otro que me Sí. gusta mucho, el que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que está en Juan. No me ¿Cuál es acuerdo ese bien. versículo? Está en Juan. Primera de Juan, no me acuerdo bien, porque ¿viste? Yo estoy leyendo un capítulo esto, pero dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Después te lo voy a mandar porque lo tengo anotado. Ah, buenísimo. En Juan. Pero creo que cuando nos alejamos de Dios, y a veces, bueno, a mí me pasó hace poco, ¿viste? Con el tema de que yo estaba congregando y demás, y de repente pasaron un montón de cosas y me apagué un poco. Claro. ¿Cómo se Y llama? ahí, bueno, viste como, o sea, ahí viste los resultados, digamos, los frutos de eso. ¿Te puedo comentar algo, Camila? No sobre tu caso, pero hablo de mí. Nos pasa igual que a Pedro. No, nos ponemos a ver las olas y el viento que sopla y nos distraemos de lo importante. A todos nos pasa. A mí también me pasa. A mí me pasa, yo ahora no estoy congregando, por ejemplo, y yo entiendo lo que estoy haciendo, yo sé. Una vez que sabemos, no se puede no saber. Parece una frase tonta, pero es una frase real. Y yo creo que también para tu caso y para el de todos nosotros está esa enseñanza en la Biblia. El caso de Pedro. Pedro convivía con Jesús, lo veía los milagros, estaba con él todos los días y él dudó. Imagínate nosotros. Entonces, Y lo lo negó. que me sale decirte es que lo único que podemos hacer es volver. Dios te espera siempre. O sea, todos nos equivocamos. ¿Entendés? Somos hijos y como padre, yo soy padre, y me pasa con mi hijo que a veces me da una bronca, me da unas ganas de, ¿viste? Y como padre, yo que soy imperfecto, lo perdono. Y lo espero a que vuelva igual, aunque se mande una macana. Imagínate nuestro padre. Entonces, aunque nosotros en el momento no nos damos cuenta, nos estamos equivocando, vos sí te das cuenta ahora. Ya está, se hace un borrón, cuenta nueva y volvemos. ¿Entendés? Porque a veces somos nosotros mismos los que no nos permitimos volver. No es Dios, no es que Dios no te perdona, que Dios ya no te quiere, que el Espíritu no está con vos, son todas mentiras de tu cabeza, de tu razonamiento. Esto que es la Sí. fe, justo lo que estamos estudiando ahora, habla de eso. Yo por fe sé que Dios me ama igual, y vuelvo, y me equivoco, y vuelvo, y me embarro, y vuelvo, y pido perdón y vuelvo. ¿Entendés? Sí, eso Entonces, yo soy cristiana desde que nací, y a veces me pasa esto que quizás no puedo permanecer en la iglesia porque no sé si Dios me dio el don de discernir las cosas para... Pero bueno, en fin,
cuando algo no me gusta, yo me voy. Y sé que está mal porque tengo que seguir. Pero a la vez siento que hay mucha gente como Judas y no como Pedro. Entonces, prefiero yo en mi intimidad con él y sé que debemos congregarnos. Yo creo que también congregarnos está bien, hay que juntarnos, obviamente, pero lo más importante es la comunión nuestra. Es esto, es de buscar, de orar, de buscar de la palabra. ¿Es importante congregarse? Sí, pero esto es lo más importante, tu comunión con Dios. De vos tratar de volver a orar, de volver a lo que tenés que hacer. Si sos cristiana hace muchos años, vos sabés lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es no dudar, no mirar las olas, no sentir el viento, no prestar atención a eso. ¿Entendés? Eso nos pasa a todos. Y eso es lo que está bueno, ¿no? De que nosotros sabemos de que por Jesús nosotros somos salvos y nos perdonan todos nuestros pecados. Y no importa cuántas veces, no dice, yo te voy a perdonar hasta 4 veces que vos te equivoques. No, si vos como mis hijos, 3 veces dejaste la iglesia y ahora sí, ya se acabó. No, ¿qué dice Jesús? Le dice, me ofendió, no me acuerdo bien quién, le dice, me ofendió 7 veces, o hasta 7 veces. Dice, bueno, hasta 70 veces, 7. Le tenés que prestar la otra mejilla. Imagínate nuestro Padre con nosotros. ¿Entendés? Entonces, yo lo que entiendo es que porque lo que ella plantea es algo muy común, nos pasa a todos y mucha gente se termina apartando por esto. Y apartarse no es dejar de congregar solamente. Dejar de congregar quizás es lo primero. Yo creo que lo más importante es la comunión, no dejar la comunión con Dios. Claro. No importa qué tan sucio estemos, no importa. Lo importante es volver. Claro, como ahí también aunque me caiga 1000 veces se levanta el justo. Sí, En los salmos, algo, no lo digo, no lo cito textualmente, pero lo vamos a caer, y sí, la gracia está en levantarse. Hablábamos la vez pasada de pulir, nos vamos puliendo y es parte de, bueno, sí, vamos a caer, pero lo más importante es levantarse y bueno, ahí como que se va cada vez más como puliendo, aprendiendo, comprendiendo y es claro. como, bueno, vamos. Entonces, sí, es como tú. Y después, bueno, esto también, que esto me sale a mí, y lo hemos hablado, Cami, cuando estuviste acá en Bariloche. Yo nunca fui a iglesia, bueno, nunca fui a iglesia, pero siempre estuve la conexión y se pasa acá en Bariloche. Que por ahí, no es en una iglesia como tal, como se conoce, sino en un espacio así, digamos, en un café, no sé, nos juntamos en un bar, pero nos seguimos sí congregando, seguimos sí compartiendo y seguimos escudriñando la palabra juntos, y después de ahí sí sale el accionar en el día a día, o en esto de, bueno, de los chicos trajeron y prepararon para hoy. Bueno, eso también es empezar a estar y a que la mirada vuelva o esté Sí, más por supuesto. en Cristo. Y también en esto de ir aprendiendo y de no saber por ahí mucho. O en mi caso, yo, digamos, nunca me imaginé estando armando esto, llevándolo adelante o poniéndola. ¿Qué tengo que? Hoy mismo también, vuelvo a repetir, nada, me aparece, creo que todo, y yo he dado, bueno, ahí mi mamá lo sabía, esto, lo otro, pero es como, bueno, no, me lanzo igual, pero sí sé que hay que volver, así que Cami, estamos aquí, y bueno, es fe, y bueno, esto ¿no? Que es la vista, la fe, digamos, de ¿no? Es la vista, pero como también un poco había notado esto, la fe intelectual, la falsa y la religiosa, dentro de lo que sería la del mundo. La intelectual es, bueno, me convencí, me estudié todo, y matemáticamente lo sé y lo digo, pero claro, no lo sé. Claro. Es como No cuando, lo vivo.
Claro, habla demasiado, pero bueno, ¿cuánto? No hay fruto por ahí. Después la fe falsa es la que, bueno, se va al culto, se va a la iglesia, se hace, pero después los frutos visiblemente están y son los contrarios. Creo que eso, bueno, es como la peor. Y después la religiosa, que también es la más sutil. Hoy también estaba leyendo que Jesús le decía a los fariseos que, bueno, ustedes eran doctrinas de hombres y eso lo pusieron por encima de lo que en realidad es la palabra. Entonces, creo que esa también es la más engañosa, la religiosa, porque nada, se da en la iglesia, de grupos también, pero que sutilmente van desviando la palabra o no directamente no la aplican. Y después viene, sí, esta sobrenatural. Para mí, como yo lo veo y lo siento, cuando ya se agotaron todas las fuentes, digamos, que vos puedes llegar a tener control, una fe de control, ¿no? Esto que vos decías, frenar el auto, va a frenar porque está en rojo, o va a sacar llevo con la plata, o como tengo un rango de control que me da la fe o seguridad mundana. Claro. Pero cuando todo eso ya no está, esa es la prueba de fuego, porque ya no hay otra, no hay, no sé, yo cuando vine acá, hasta no tomarme el avión, no tenía lugar donde iba a parar. Tenía el pasaje, estaba en Ezeiza y no tenía. Había dicho, ustedes sí, me reciben acá, pero había que venir acá. Y bueno, y ahí, esa misma noche lo encontré y apareció. Pero sí, está bueno esto como el discernimiento, ¿no? De bueno, hasta acá hay control, y creo que también es eso que vos decías, ¿por qué si figura como algo bello, y chao, lo que siento que nos aleja, como habías dicho, que nos drena, es esto del control. O sea, cuanto más control haya, menos fe va a haber, o va a haber más fe como mundana, digamos, que se va a ese control, como, bueno, sí, tenés fe, pero tenés otra fe y eso me aparta la mirada, entonces cuando viene la tormenta me ahogo. ¿Sabes qué? Es que en la fe, justamente, no hay control. Claro. En la fe, vos cedés el control a Dios. Es dificilísimo, pero ahí es donde uno está viviendo por fe, porque se dice todo el tiempo, vivimos por fe, vivimos por fe. Ah, sí, andá y alquilá no sé, una cancha de fútbol para hacer una cruzada y por fe. A ver, ¿qué tanta fe tenés? ¿Lo harías? Exacto, ahí está. ¿Entendés? Entonces ahí es donde empieza la parte racional. No, pero si yo voy y si no va la gente y no puedo alquilar las cosas y si ese día me llueve. No, la fe no es eso. Claro. La fe justamente es lo contrario al control. La fe es recibir algo, una palabra, recibir, o así sea, vamos a bajarlo a otro nivel. Decir, bueno, yo por fe quiero emprender un negocio, lo que fuere. Listo, porque no sé qué va a pasar. ¿Cómo un vendedor sabe las ventas que va a vender en un mes? No sabe, pero está accionando un tipo de fe. Por fe él sabe que va a llegar a tal objetivo. Y si vos te pones a buscar lo racional, ¿y cómo sabe que va a vender 200.000 pesos este mes? Pero si vos te pones a ver, el vendedor anda cerca de los 200.000 pesos, porque acciona leyes espirituales. Después un día, si querés, hablamos un poquito de las leyes espirituales. Hay leyes espirituales que son para los cristianos y para la gente del mundo, porque es una ley y funciona para todo el mundo. Hay muchas leyes espirituales que, por ejemplo, no sé, la ley del diezmo, la ley bueno, ahora no se llama de la ofrenda, pero ahora no me acuerdo, que donde dice que, por ejemplo, si vos das, Dios te multiplica. Bueno, listo. Si vos das, sos un dador alegre, esa siembra te vuelve. Bien, perfecto. Y yo empecé a buscar, porque yo estudié varias cosas relacionadas a eso, ¿no? La ley de atracción, un montón de cosas, y empecé a darme cuenta que yo como cristiano no accionaba la fe de la manera correcta. Yo volví al camino
cuando aprendí a usar ciertas leyes. Fue al revés. Claro. Yo fui a la iglesia, adquirí un montón de conocimientos, pero no los podía poner en práctica. Me costaba mucho poner en práctica. Dudaba, Claro. hablaba de la fe, pero me costaba mucho vivirla. Y cuando me separo, que dejo de congregar, por ejemplo, me pasó que hubo un tiempo de mi vida que yo le conté a ella, donde vivía por fe. Terminé viviendo en un auto, vivía ahí, no sabía qué hacer, no sabía qué iba a comer esa noche, no sé. Y ahí fue donde más me aferré a todo esto, ¿no? Que yo conocía. Ahí donde empecé a tener otro tipo de relación por ahí con Dios, donde me acerqué mucho, si bien yo antes estaba muy cerca, pero me estaba enfriando y ahí fue donde más nos encontramos. Y me venían versículos, yo me acostaba a dormir en el auto, que yo paraba en una estación de servicio, por ejemplo, y me acostaba en el auto, así miraba para arriba y decía, no sé qué voy a comer mañana. No sé. Claro. Y me venían solo los versículos. Como decía, el maná. Todos los días tenía el maná. Si hasta los pájaros comen. Es bíblico, hasta los pájaros comen y no se preocupan por la comida. Vos sos mi hijo, ¿por qué pensás en esto? Y me empecé a desprender de un montón de cosas. Y empecé a vivir por fe. Claro, justamente el sábado vamos acá a una casa de oración, que es de Pablo, que nos juntamos los miércoles, y hablamos de esto, de que mencionaba, ¿no? Si nos ocupamos de su reino, Él se ocupa de nosotros. Y nos contaba sus testimonios ahí otros hermanos que también era esto, ¿no? Que para, o sea, siempre lo tengo más presente, que es el Mateo 6:33, que es el reino, y después viene por añadidura todo lo demás. Sí. Por ahí no sé, yo no lo veo como un conjunto de leyes, como por ahí lo que serían, no sé, las leyes herméticas, que para mí eso, digamos, no es la palabra, pero es aún más sencillo, porque es ocuparse de, o sea, los ojos puestos en Cristo, ser, digamos, buscar el reino, viene por añadidura. Eso, bueno, entrenamiento y después esto que son las pruebas de que la fe tiene que ser probada, y a lo largo de la historia de la Biblia siempre fue probada también, porque acá eso lo había notado, me gustaría compartirlo. Bueno, ¿qué es la fe? Es un soporte y también es donde se sobreedifica, eso me quedó mucho, es como la base, la piedra, construir sobre la piedra, donde sobreedifica y con qué, la cuestión está en qué materiales utilizamos para edificar nosotros. Y acá está esto de que materiales humanos, bueno, son la paja o la madera, y si se construye en Dios, tenemos la piedra, la plata y las piedras preciosas. Cuando eso pasa por el fuego, la madera y la paja se quema, digamos, no trasciende. Pero cuando pasa la piedra preciosa, la piedra o la plata o el oro, se edifica. Entonces es como que se afianza más, se hace más fuerte, pasa como otro nivel, para bajarse otro fuego. Nunca va a venir un fuego que nos mate, y que nos va a quemar, pero no es como la tentación, nunca es una tentación que no podrán superar. Lo mismo pasa con el fuego. Entonces, bueno, estamos en esto de, porque no puede ser algo teórico, social, entonces sí, hay que pasarla por las pruebas. No sé, alguno presente, ¿cuál fue algún último acto de fe que les ha tocado vivir? Yo me acuerdo uno así muy común y corriente, hablando ahí de tema de Meli, pero así, porque yo hoy escuchaba, leía, buscaba, bueno, hoy estos días, y en una de las cosas que leí, que escuché, decía, bueno, obviamente de Dante, decía que todos tenemos fe, explicaba la parte bíblica y bueno, y citaba cosas que todavía no me acuerdo ahora en este momento, y daba los ejemplos, pero él decía que Jesús le decía no me acuerdo qué apóstol, que todos tenemos fe, porque él decía esto que estaban hablando hoy ustedes,
auméntame la fe, que no es una cuestión de aumentar o achicar. Todos tenemos fe, ni más ni menos, solo que el problema está en que no sabemos usarla, como decían ustedes, en accionar, que generalmente uno va y dice, no sé, bueno, te digo, cito más o menos lo que me acuerdo de lo que escuché, ¿no? Pastor, tenemos que orar por, no sé, Miguelita que está enferma. ¿Por qué, pastor, tenemos que ir a orar y depositarle la fe para que el pastor con su fe hable con Dios? No, vos tenés tu fe, vos tenés que creer y tener esa convicción de tu propia fe y de la fuerza que tenés, y vos ponete a orar por Miguelita. Vos mismo con tu fe tenés que tener esa conexión, digamos, con Dios y entender y convencernos de ese poder que tenemos con esa fe. Por algo es el dicho que la fe mueve montañas, como también lo que decían del grano de mostaza, que después de lo que dice que la fe es como un grano de mostaza, dice, ve y dile a eso que se mueva o que salga de ahí y se va a correr y se va a ir, simplemente porque uno lo diga con fe, no porque vaya y le diga, no depositar, no es depositar, yo la fe la tengo en Dios, pero yo acciono a través de, yo soy la herramienta y tengo ese poder. Y en base a eso y lo que decían, me acordaba que me dio gracia, pero yo realmente lo dije convincente en ese momento a mí misma. Yo realmente me lo creí en algo muy chiquitito y muy tonto, ¿no? Pero me acuerdo que mi hija Belina se fue a Capital porque tenía clase de baile. Yo le había dicho, lleva el paraguas porque va a llover, te vas a mojar, te vas a resfriar. No, qué sé yo, bueno, listo. Cuando ella está volviendo, estaba en la casa de Miguel, ya de noche ya venía para acá, y me dice, ¿viste que no llovió nada? Me manda un mensaje, ¿no? Y yo le dije, no, súper convencida. Le dije, no, porque va a llover cuando vos estés entrando en casa. Le dije que se ponga a llover cuando vos entres, porque como no llevaste paraguas, no quiero que te mojes y te enfermes. Así, tipo enojada, pero muy convencida lo dije. Callate que después Meli me manda mensaje cuando se larga a llover con todo. Yo estaba en otro lado, entonces allá había llovido antes, de acá todavía no había llovido. Cuando ella dice, mami, me cagué toda, pero en serio, de tal manera que fue literal, yo entré de la puerta de la calle, cerré la puerta y empezó a llover. Yo miré para arriba y me dio un cagazo porque me acordaba de tus palabras, va a llover cuando vos entres, decía. Pero bueno, es un ejemplo, digamos, así cotidiano, pero a eso no, lo importante es la fuerza que tiene, como decir esto, tener fe del semáforo, pero esa convicción, obviamente también tenemos que hablar de algo espiritual. Y yo me voy a hacer una remera, porque soy fan número 1, ya saben, ahora van a entender de quién, que ya algunos ya saben. Soy fan número 1 y yo quiero citar Samuel 17, 23, 24, que dice, mientras conversaba Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Esto lo escribe Samuel. Me viene, ¿qué más ejemplo de fe? Yo la verdad no conozco tanto, recién empiezo, pero yo estoy enamorada de David, porque en toda su vida, desde chiquitito, empezamos a ver la serie de David, ya casi la terminamos. No la terminamos. Ya no sabemos más que ver. El Eternauta no tiene nada que ver con la palabra. Ya lo terminé también. Pero bueno, bueno, el ejemplo de David, ¿no? En ese momento que él con su fe, todos se le cagaban de risa. El tipo fue adelante, yo te voy a enfrentar, le dijo. Y mira para arriba y dice, acá, porque él está súper seguro, como en toda su vida, de esa fe que tiene. De esa fe que él tiene así chiquitito, con una piedrita, qué sé yo, y el otro se le cagaban de risa. Pero el tipo se entregó, sabía que lo respaldaba Dios, y el tipo ganó, y en base a eso, bueno, pasó todo lo que ya sabemos. Pero ese es un ejemplo, no sé, enorme de fe. Creo que como David, con esa fe que fue desde siempre, y que siempre la arrastró, y que siempre, digamos, lo respaldó. Es esa convicción de saber, en un momento de la serie también lo agarran y lo están por tirar, y él se entrega y dice,
yo ya sé que no voy a morir ahora porque yo fui ungido por Samuel, o sea, yo sé, yo tengo una tarea porque a mí tener esa convicción y esa como esperanza Seguridad. de saber, claro, esa seguridad de que yo ya sé lo que tengo que hacer o yo ya sé que lo tengo a Dios en respaldo y no me importa nada. Y ir para adelante. Así, eso la verdad que, no sé, por donde lo mires, bueno, sí tuvo un par de defectos, pero el tipo se arrepintió. Pero por donde lo mires, cualquier cosa, cualquier tema que veamos va a estar David en el medio, me parece un ejemplo espectacular. ¿Quién va a pensar que a ese semejante gigante ni los mejores guerreros se le animaban, ni el mismo rey? Con una Sí, piedra. sin embargo, con una piedrita que él ya la había visto, porque ya se había comunicado con Dios y demás. Así que la verdad que no sé. ¿Y qué pasó? ¿Qué diferencia hay con el tema de Samuel? Rigió según el corazón del hombre, y David, porque hay una parte que cuenta por qué Samuel no era elegido, porque no fue tampoco elegido en ningún momento ungido, sino como herramienta para transmitir de Dios. Y David vivió conforme al corazón de Dios, no del hombre, como también decía recién Miguel, ¿no? Es que cuando empezamos a dudar, empezamos a pensar las cosas desde el corazón de hombre. Y Dios, como decía Samuel en la serie, no mira eso del hombre, que eran todos guerreros. Dios mira el corazón. Y David se rigió en su vida desde ese corazón de Dios y no desde la vida que nosotros, para nuestra razón, hay cosas que no se entienden, como por ejemplo caminar en el agua y desde el vamos hasta el más ateo festeja Pascua y no creo que te discuta que Jesús murió en la cruz. O sea, eso nadie lo discute, eso también es un acto de fe multitudinario, porque nadie te va a discutir, o sea, es Pascua, todo el mundo la celebra, algunos no comen carne, qué sé yo, en respeto a eso, según sus creencias, pero nadie va a discutir y ninguno de nosotros lo vimos. Sin embargo, sabemos y lo sentimos que Jesús murió en la cruz. ¿Quién lo va a discutir eso? En ningún lado lo vas a discutir. Claro. Sí, Bueno, a mí me gusta mucho la historia de Daniel. La historia de Daniel cuando es arrojado al fuego, cuando está con los leones. Eso me parece, viste, que Daniel ayunó y si él no hubiera ayunado, no hubiera podido llegar la respuesta de Dios hacia él, porque dice que mandaba al ángel Dios y no llegaba, pero gracias a que Daniel ayunaba y permanecía en su fe, llegó la respuesta de Dios. Y de hecho, a veces, como decía, no sé cómo es tu nombre. Gaby. Como decía Gaby, ¿viste? A mí también me parece, dice, ¿no? En la Biblia que nosotros no tenemos que tener idolatrías, ¿no? Y a mí me parece mal cuando dice, no, lo voy a llevar a que lo ore. O sea, bueno, vos también tenés autoridad para orar, ¿no? Un buen ejemplo, siempre me gusta leer en la Biblia, es cuando Jesús vuelve a Nazaret, que en ese lugar él no podía hacer milagros. Hizo algunos, pero él no podía hacer milagros por la incredulidad. Entonces, él se fue porque lo quisieron agarrar y se fue, se retiró y siguió haciendo milagros en otros lados. Pero creo que cuando uno cree y tiene esa fe inquebrantable, ahí verás la gloria de Dios, ¿no? Claro que sí. Gracias, Cami. Caro, ¿cómo andás? ¿Estás por ahí? Acá estoy, entré tarde porque estaba en una sesión. Pero, a ver, a mí la vida de David me encanta, pero también me encanta, no solamente desde la fe de David y de que siempre obró a través del corazón de Dios, sino porque era completamente imperfecto. Se mandó dentro de ella las 500.000 habidas y por haber, Sí. pero Dios seguía viendo su corazón. O sea, Exacto. Dios era, ¿cómo se llama? Hay algo que yo tengo con David y es precisamente esto, de que él se arrepentía.
Él realmente, o sea, en el primer momento no se daba cuenta, porque no, se la mandaba porque actuaba desde lo humano, y cuando caía en la cagada que se había mandado para usarlo bien bruto, él se postraba y se humillaba ante Dios automáticamente. Él no vacilaba en eso, sabía que le había hecho macana, y eso era lo que Dios veía, no era que seamos perfectos, no era que no podemos, y ahí es cuando empezamos nosotros con todo el tiempo a no juzgarnos, porque nadie somos perfectos, estemos caminando sobre la palabra o no, vamos a cometer errores igual. Y entonces es una de las cosas que hay, que cuando muchas personas siguen el camino de Dios, empiezan a juzgar a los que no están en el camino de Dios. Digo, no juzgues, porque nosotros, es más, Pablo también lo dice, ojo que no caiga el que cree que está firme, que precisamente tiene que ver con eso, que nosotros estemos caminando en el camino de Dios, en el camino de Jesús, no significa que no nos podamos equivocar. Está en nuestro corazón arrepentido, entonces me encanta eso. Y en cuanto a fe, David y Abraham, que es el padre de la fe, es una de las cosas más grandes también que nos muestra en cuanto a creer en Dios. Esto les hablo, chicos, desde lo que acabo de escuchar, no sé de qué otros temas que habían tocado antes. Esperen que había, no sé si es mi audio, creo que está escuchándose raro. Nosotros escuchamos bien, ¿eh? Joya. Y yo lo que veo desde con Abraham, y de ahí es cuando también es, cuando digo, Dios ya tiene todo organizado, desde Abraham hasta nuestros días, ya tiene todo completamente organizado. Incluso todos los sueños que nosotros tenemos, Él ya tiene un propósito para cada uno de nuestros sueños. Porque fíjate en esto de cuando yo digo, muchas veces a mis peques les enseño, sueñen con Dios. O sea, pongan a Dios dentro de sus sueños, porque Abraham soñaba con un hijo, y Dios usó a ese sueño para que de esa descendencia naciera Jesús. O sea, fíjate cómo ella tiene todo completamente organizado, y cómo desde un sueño de un ser humano va armando todo su plan de redención. Y esto también pasa en las vidas de personas comunes. Hay un empresario, suponete, que tenía un sueño de sus empresas, y sin embargo, que es cristiano también, y sin embargo Dios lo usó para, a través de sus empresas, esta persona ayudar a muchos más. O sea, nuestros sueños, tenemos que tener la fe de que por algo Dios nos los pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Cada uno de nuestros sueños. Él tiene un para qué para cada uno de esos. Y hay, bueno, Brian me conoce, y yo siempre digo, o sea, a mí mi papá me mostró que yo iba a ayudar a muchas mujeres a salir de donde yo salí. Y hasta el día de hoy, a veces ese camino se ve muy complicado, y todo el mundo dice, pero no te das cuenta que te está complicando. No me importa cómo lo voy a hacer, porque el Señor no me mostró cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser mi camino, cuál iba a ser mi proceso para llegar ahí. Él me mostró el final. Él me mostró lo que tenía que hacer, el final. Él no te muestra cómo vas a hacer el camino. Y en ese camino que nosotros vamos caminando es donde nuestra fe se pone a prueba, nuestra fe crece. A través de los procesos, a través del moldeado de él, es donde nuestra fe va creciendo. Vamos confiando y vamos aprendiendo. Una de las cosas del año pasado fue un año muy difícil, y hoy que ya lo pasé, ese proceso, veo cómo mi fe de confiar en sus tiempos y descansar en él es muy diferente a como era el año pasado. El año pasado era todo a través de mis fuerzas. No, son sus tiempos, descansa, quédate quieta. Y aprender eso, a escucharlo y tener esa fe de que él ya te mostró dónde vas a ir. Nosotros tenemos que seguir avanzando nomás.
Ahí está, me callo, así acá no. Gracias. No, está buenísimo lo que traes. Gracias. Claro, sabés, por ahí tenés el horizonte, no sabés cómo, el qué lo tenés, no, el cómo no. Porque también ahí está la gracia, si no, ya sabrías todo. Y no se incrementaría la fe. No existiría. Pero sí, está buenísimo. Esto de que también la fe es activa, eso es muy importante, porque también se ve esto que hablábamos de que se pone a prueba en el fruto, y que la fe es un fruto, necesita ser cultivada a través de la lectura, a través de la oración, como decía Cami, de la comunión, esto de congregarse, sea en una iglesia, sea en un café, sea online, pero hay que, nos congregamos, y en la aplicación práctica en el día a día, en el accionar justamente desde la fe del nombre. Y como la fe como un estilo de vida activo. Bien, eso es lo que traigo de Mateo 6:33, de buscar cómo puedo hacer para, o qué me nace. Eso también está bueno lo que trae Carlos. Para mí es súper difícil es esperar en Dios, los tiempos de Dios, porque a veces y ahí es como, dale, loco, quiero hacer. Estoy acá, pues, quiero, dale, que estoy acá para ir a tirarle una piedra a Goliat, a 3 Goliat juntos. Bueno, eso es lo que yo siento. Yo soy muy ansiosa. Cuando me pasa ese ataque de ansiedad, me acuerdo de la serie y digo, pronto. Me lo imagino diciendo, claro. Pronto. ¿Qué es pronto, por Dios? ¿Cuánto es pronto? Claro. Y entonces me empiezo a reír sola y me calmo. Pero me acuerdo del pronto. Es que el año pasado a mí me pasaba porque precisamente me operaron, tuve 2 operaciones. En la primera operación yo soy sumamente activa, sumamente hago todo el tiempo, y en teoría la operación yo a la semana tenía que estar activa de vuelta, y apenas hago la operación lo primero que me dicen es 1 mes y medio de reposo absoluto. No. Yo creo que me agarró un ataque a todo eso, como seguía ansiosa, cuando me quisieron sacar los tapones de la nariz se me generó una hemorragia, por lo cual me hicieron un montón de cosas donde tenía que estar más tiempo en reposo. No. Y yo decía, no, pero yo tengo que seguir haciendo. Y durante todo el reposo seguía haciendo, y después me llegó a la conclusión de que tenían que volverme a operar. Yo digo, ok, ya entendí, me quedo quieta. Pronto, Carolina, pronto, tranquila. Y en ese tiempo, que donde tenía que quedarme quieta, Dios me dio algo, o sea, que no tenía nada que ver con la situación que estaba pasando, pero Dios me dio algo donde vos decís, ok, ¿querés que haga esto? Hago esto. Yo durante muchos años había querido escribir un libro y por H, B o C no podía y no me daban la parte económica para hacerlo. No solo que el Señor me trajo esa oportunidad, sino que el lugar donde tenía que era el mismo de siempre, ¿sí? El mismo que yo había averiguado siempre, sino que me lo becaron para que yo haga el libro. Mirá. Entonces es como, ahí es cuando yo digo, ok, son sus tiempos, quédate quieta, son los tiempos de Él y de la manera que Él quiera, no la manera que vos querés. Entonces, por eso te digo, hay cosas que esto lo quería hacer hace 3 años atrás y Dios me lo dio en bandeja. En un momento me dijo, frenate, para reconectar con Él. Y fue muy, o sea, hoy te lo cuento así, bien, o sea, porque atravesé el proceso, pero en ese momento estaba renegadísima, porque decía, esto no es lo que necesito hoy. Y en ese momento era todo un proceso de estar, y digo, que yo necesito hacer esto porque tengo que generar y no sé qué. Y digo, sí, no sos vos, es a mis tiempos, no te va a faltar nada, y literal, no me faltó nada. O sea, es como dice la palabra, Él es tu proveedor, Él te va a dar lo que necesitas, lo que querés. Y entender eso a nuestro ego humano y a nuestra ansiedad humana cuesta muchísimo. Pero cuando vas atravesando estos procesos, puede que los atraveses y dices, mirá qué diferencia, pero sí, es aprender a ayudar
aprender a entender hacia dónde Él te quiere mandar y que no es lo que nosotros queremos, nos imaginamos. Es como Él te dice que tiene que ser. Y Él te va guiando, se va cerrando las puertas cuando vos querés ir por un lado y no es por ahí, se te cierra, la puerta se te cierra. Se te abren puertas que no tenés ni idea que se podrían llegar a abrir. Eso es lo más hermoso de lo que tiene. Sí, a su tiempo y a su forma, que es como por acá, en serio, de esta forma. Yo siempre pensé que era por allí. Qué bueno. Y otra cosa también, Caro, que tomo esto de no te va a faltar nunca nada, eso también, yo la otra vez me puse a pensar, claro, si bien en algunos momentos estuve como más ajustado, por ahí siempre lo que más está latente, creo que en todo, es el tema económico. Esto de, bueno, sacar cuentas, bueno, hay que pagar esto, lo otro. Pero, y me puse a pensar, che, que si bien en algunos momentos estuve como más ajustado, pero nunca me faltó, digamos, nada. Yo lo veo más, digamos, más desde que estoy acá en Bariloche, que por ahí, bueno, me lleva a mí a estar mucho, que me aprendí un montón, a pagar el alquiler, a comprar la comida, a llegar acá, el gimnasio, esto, lo otro, y que por ahí en algunos momentos todavía no había cobrado esto o esto que lo otro, y venía alguien y me regaló un pan, me invitaban a comer, y esos 2 días, es como que nunca me faltó la comida, o sea, y después sí, y me volví a estar bien, eran 2 o 3 días, viste, de prueba, pero que nunca. Entonces yo eso también me di cuenta, cómo, que esto también pasa a lo largo de la historia de la Biblia, cómo nos olvidamos, ¿no? Cómo el pueblo se olvida, vuelve a caer, hasta que entonces Dios los entrega para que vean, para que se arrepientan, viene alguien que los ayuda, los salva, están allá arriba, se olvidan, y con los jueces también. Y esto también es como, uy, me olvidé. Mismo, bueno, hablábamos de Pedro. Pedro, vos me amás, yo estoy con vos hasta la muerte, estoy acá, no, pero me vas a negar, Pedro. Yo me imagino esa situación, Pedro, me vas a negar, qué bronca tenés que saber esto, ¿no? O sea, este que está acá me va a cagar, o sea, Judas. Este me dice que me ama, pero me va a negar. Ser Jesús también en esa era como, debe haber sido difícil. Sí, No, Pedro, ella le dice como 3 veces, Pedro, me amás, sí, te amo, Pedro, me amás, sí, te amo. El otro le dice, dale, bola, te estoy diciendo que te amo, ¿cuánto más querés? Pero esto de que después te bueno anotarlo, o bueno, esto, ¿cuándo fue el último acto ese de fe? ¿Cómo fue, no? Tenerlo presente. Y de que nunca faltó nada real, porque no sé, nunca, o en sus casos, no, de que haya faltado, digamos, literal. Casi me muero de hambre o de... No. A ver, Por ahí había... yo te voy a decir un caso del mes pasado. El mes pasado. Primero principal que mi vida cotidiana es, no sé cómo subsisto con lo que gano. O sea, todo lo que hago, o sea, digo, ganando esto y que a veces se lo digo a ciertas personas, no llegas a fin de mes, no sé, el Señor lo multiplica, yo llego. No importa cómo, yo llego. Pero una de las cosas, suponete, el mes pasado, yo tengo más o menos calculado de cómo tengo que ir trabajando para llegar bien a fin de mes. Y de repente no había hecho nada esa semana, o 10 días, era una cosa así, y dije, oye, Señor, se cancelaban, postergaban, o sea, pasaba todo ese tipo de cosas, y yo dije, bueno, nada, ok, vos me decís que nunca me va a faltar nada, así que me quedo tranquila, Señor, no hago nada. Me relajo, me pongo a escuchar una alabanza y me pongo a hacer otra cosa. La cuestión es que a los 2 días, ese día está bien, laburé como una negra, pero junté todo lo que me tenía que haber juntado en los 10 días pasados. Entonces, el Señor hace esas cosas. De repente te aparece algo que vos no esperabas y Él te provee lo que vos estabas esperando. ¿Sí? O sea, yo tengo testimonios también en algunos momentos donde he estado muy en crisis, donde, sobre todo con los colegios grandes y que me ha aparecido en la cuenta la cantidad exacta que necesitaba para pagar toda la deuda del colegio de las nenas. Eso en mi vida me ha pasado 2 veces.
que he llamado al banco y he preguntado dónde. No, yo no tenía ni idea de dónde. Uno fue en ANSES, yo no hizo nada en ANSES y de repente en ANSES me habían depositado la cantidad exacta. Fui, dije no sé qué, no, pero no sé qué, acá no aparece nada. Listo. O sea, no parecía registrado ni nada, le digo, listo papá, gracias. Pero así lo sacaba, iba y acomodaba el tema del colegio. Bien, estas cosas, cuando el Señor te dice, yo no te lo veo, vos descansá en mí. O sea, yo el año pasado la pasé mal, pero yo me acordaba de esos actos de milagros de Dios. Pero había algo en mí que estaba incrédulo. ¿Por qué estaba incrédulo? Porque yo estaba en mi autosuficiencia y en por qué no puedo generar si yo tengo todas las herramientas y tengo un montón de emprendimientos encima para poder generar lo que tengo que generar. Yo estaba enojada con Dios por eso, ¿sí? No estaba enojada, o sea, con Él en sí, pero estaba enojada en por qué no puedo. Y era la cuestión de cansar en mí, no sos vos, soy yo. No es tu sabiduría humana, soy yo. ¿Sí? Y cuando entendés eso, que no es por todo lo que vos sabés, por toda la inteligencia humana, y esas son las pequeñas zorras. ¿Viste cuando la Biblia habla de las pequeñas zorras? Bueno, porque ahí empezamos a creernos que somos suficientes con estas pequeñas zorras. Cuando entendés y dices, ok, si no renuncio a todo eso, que sea su voluntad, no la mía, las cosas se acomodan solas. Porque ya dejo de estar resistiéndome y me rindo a Él. Me rindo a lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y este proceso es duro, porque el ser humano quiere ser autosuficiente, no quiere depender de. Y Dios siempre nos manda a depender de sus tiempos, de sus formas, de su camino, de su propósito. Entonces, Claro, lo de la obediencia. sí, total. Claro. Y esto también, ¿no? De que después te das cuenta, claro que esto vos decías, tuve como varios días o para descansar, y después sí vinieron los clientes, pero por ahí no pude yo descansar por mi ansiedad. Y qué bola, hubiese descansado estos 3 días. Claro, Y después iba a venir. Totalmente. Claro, entonces no, y esto de que, claro, él no puede tampoco accionar, o por lo que entiendo, porque como tenemos libre albedrío, o nosotros podemos decidir también, claro, él no puede accionar porque nosotros nos trabamos queriendo lo de la autosuficiencia, que dice Caro. Entonces ahí es como, claro, soy yo el que lo traba. Exacto. Claro. Somos Y a su vez, bueno, trabamos las bendiciones. claro, y a su vez, bueno, es esto de ir soltando, ir dejando que bueno, que vaya actuando a sus tiempos, aunque estemos rajuñando las paredes unos días que no hay nada para hacer. Pero bueno, ese es como el mayor desafío, y ahí está la fe también, de que bueno, Siempre hay para hacer. Lo que pasa que no va de acuerdo a lo que nosotros queremos. claro. O sea, yo me acuerdo esto pasó hace un mes y medio atrás, no, hace 2 meses atrás. Fue un día donde también me había cancelado absolutamente todo lo que había pasado, ¿no? Todos los clientes de estética, de coaching, de lo otro que hago, todos habían cancelado. Entonces fue un día donde yo me enojé, no con Dios, pero sí me enojé en la postura que viste que yo siempre vivo ayudando al próximo en un montón de áreas. Y yo dije, hoy no ayudo a nadie. Fue así, literal, hoy no ayudo a nadie. Tenía que ir para Capital y empecé y lo primero que hice fue poner los auriculares, onda, aislado del mundo, hoy no ayudo a nadie. Cuando doble en una esquina veo una vecina mía, pero que si vos la veías caminando se veía que estaba caminando bien la vecina, ¿no? Y el Señor me habló en el espíritu y dice, se siente mal. No me importa, hoy no ayudo a nadie. Yo seguía caminando. Y había algo en el espíritu que me dice, se siente mal. Frená. Y yo, no, hoy no ayudó a nadie. Eso fue así, literal.
Y la pasé a la vecina esa, la pasé, y cuando la pasé, la vecina me dice, Caro, y yo sé que la vecina no me llama por mi nombre, porque yo tenía en mi barrio una ferretería, entonces siempre me llaman ferretera. Y esa vecina siempre me llama ferretera. Pero ese día me dijo que no, entonces yo sé que no fue ella la que me habló. Aparte yo estaba con los auriculares, con la música a todo volumen, era imposible que me escuchara. Entonces ahí vuelvo de vuelta, por obediencia, pero, y me doy vuelta. Cuando me doy vuelta le digo, hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Me siento mal, yo por dentro decía, sí, ya no. Claro. Entonces es como que me siento mal. Bueno, le saco el bolso que tenía, la agarro de cosas, es una mujer de 70 años, sí, más o menos. Empiezo a caminar y le digo, ¿qué te pasa? Entonces le empiezo a preguntar todo su historial médico. ¿Tenés presión? ¿Tenés problemas de corazón? No sé qué. Empiezo a caminar con ella, como acompañante terapéutico, empiezo a tener este tipo de cosas como para saber un poco cuál es el historial de la persona. Y en el medio del camino, habríamos hecho media cuadra, se me desvanece por completo, se me pone toda como azul, y yo digo, ay no señora, camino, y me pongo a orar como una loca, y la mujer vuelve, así, y vuelve. Y digo, ok, está bien, empiezo a llamar a un vecino para que se acerque, me traiga algo, la vecina la quiso acostar y levantar las piernas, la mina no quería saber nada, digo, no, traemos una silla, la sentamos en la silla, qué sé yo. A todo esto yo estaba pensando, ya está, vino el vecino, se la dejo al vecino, me voy a la mierda. Era así, en ese momento estaba muy rebelde ese día, digo, no ayuda a nadie. Y digo, me quedo con obediencia. Cuando me que estaba pensando en esto, la mujer me agarra de la ropa y me dice, Caro, no te vayas a quedar conmigo. Digo, ok. Ay, que me puta que lo parió. Entonces, vuelvo ahí, llamo a la ambulancia, no sé qué, la ambulancia no venía. A eso frena un cliente que era de la ferretería que me vio que estaba ahí, me dice, Caro, ¿qué pasó? Digo, haceme favor, andate a la garita, llama a la policía para que ellos llamen a la ambulancia porque no vienen. Bueno, todo un movimiento, ¿no? A todo esto, la señora, estaba muy nerviosa, y cuando la otra vecina la tocaba, ella se dejaba de respirar. Entonces, acostumbrada como soy yo, le pongo la mano en el pecho y le empiezo a orar y le empiezo a respirar despacio, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto le tomé la presión, tenía 12 tenía de presión. La mujer le digo, se me va a morir acá, le digo, señor. Estaba llorando ahí para adentro, porque como no sé, hay una de las cosas que tenés que aprender, que cuando no sabes cómo está la gente que está alrededor, es una cuestión colectiva. Si los que están alrededor no creen, si vos te pones a orar, no tiene efecto tu oración, porque es por una cuestión colectiva. Es lo que pasó en Jesús, es lo que pasó cuando él fue a Nazaret. ¿Por qué no podía hacer milagros? Porque la gente no tenía fe. Él tenía fe, pero la gente no tenía fe. Entonces su obra no se podía hacer, tenés que ver con lo colectivo. Cuando vos estás en un lugar así, también tenés que, si no sabes cómo es el colectivo, orás para adentro. Porque la incredulidad del otro puede trabarlo. Bueno, nada, la cuestión es que llegó la ambulancia después de 45 minutos y terminé llevándola, estaba por acompañarse al hospital, al final llegó uno de los hijos y se fue con el nieto. ¿A qué voy? Hay muchas veces que nosotros nos enojamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos enojamos porque nuestra vida no es como nosotros queremos, pero Dios nos demuestra con esto que es como Él quiere, no como vos querés. Yo ese día dije, no voy a ayudar a nadie, y el Señor a propósito pone a alguien a quien tengo que ayudar, a alguien por quien tengo que interceder. Y ahí está nuestra vuelta, nuestro libre albedrío. ¿Obedezco o no obedezco? Nada mi comunión con Él, no obedezco. ¿Sí? Y también le digo, porque me voy a hablarle, o sea, esto es por obediencia, no por amor al prójimo, porque hoy no tengo amor al prójimo. Pero tiene que ver tan rebelde soy. Tiene que ver con esto. Nuestra comunión con Él es lo que nos hace que obedezcamos
o no obedezcamos. Cuando estamos alejados de esa comunión, es más fácil desobedecer. Cuando estamos más cercanos en esa comunión, nos pesa desobedecer. Entonces, aunque no tengamos ganas, obedecemos igual. Pero no porque es por una cuestión de que estás enojado o estás de mal humor o en rebeldía, pero tu comunión con él pesa más, ¿sí?, que lo que pasa en este mundo. O sea, tus ganas, es como David, tus ganas de agradar a su corazón es mucho más grande que lo que vos te estés viviendo en esta parte terrenal. ¿Sí? Buenísimo. Así que te comí un pez grande, más o menos. Pasan, esas cosas pasan. Buenísimo, gracias. Bueno, acá ya estamos cerca de las 9, si les parece, hacemos cerramos acá, y para el próximo está bueno esto, cómo compartir la palabra con el común de la gente. Podemos hacer como un proceso creativo, o traer ideas, o testimonios también. ¿Cómo hacer, Caro? Te comento que hoy estábamos al comienzo hablando esto de bueno, una persona que no conoce a Dios, ¿cómo podemos hacer para, desde nuestro día a día? Yo le contaba que yo invito mucho a ver la serie de Chosen porque es una buena puerta de entrada audiovisual, que está muy bien hecha, muy fiel también, si bien es una adaptación, pero bueno, está bastante fiel como la de David, para empezar a conocer. Principal, al menos para mí, es bueno conocer a Jesús, ¿no?, el Nuevo Testamento, y después de ahí te vas hacia atrás, hacia el Apocalipsis, y es como cómo podemos diseñar o empezar a aplicar puertas de entrada creativas para tener familiares, amigos que por ahí nunca escucharon, y bueno, como para presentarlo. Bueno, a mí a través de la serie me pasó en la escuela con mi compañera de trabajo, que no me acuerdo cómo salió el tema, y ella dice, ¿qué? No, porque estaba viendo una serie. ¿Qué serie? Y bueno, les empecé a contar más o menos, y dijo, pasame el link, qué sé yo. Y terminaron enganchándose y nada que ver por ahí ella. Pero como decís vos, por lo menos, escuchar. Yo de por dentro decía, sí, sabes que así estoy dando la palabra, porque yo les contaba más o menos, pero yo como, aparte de qué sé yo recién empiezo nada, pero surgió esa charla y encima, tú pasame el link, bueno, pero contame qué sé yo, entonces empecé, viste, a contarle más o menos de lo que la serie, ¿no? Pero sí es una manera también de acercarse y de llegar también. Creo que va a ser una charla muy interesante, hay muchas cosas para contar de ese tema. Claro, vamos a traer eso. Así que, bueno, muchísimas gracias, Caro, gracias. No sé si ahí estás para una foto, Cami, también gracias. Para la próxima, Caro, cámara prendida. Sí, pero para que no sé si funciona, hoy estoy andando re mal. Ahí la prendí, pero no agarro. ¿Qué tal, en la compu o en el celular? En la compu. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está, hacemos... ahora que te veo, Caro, yo más o menos de alguna reunión me acuerdo de Caro. Y se habrán cruzado en alguna antes, cuando era antes yo Arescrea y hacía esas cosas de emprendedor. Claro, puede ser, o capaz que vi en Instagram algo de eso, pero ahora te veo cara conocida. Sí, Caro nos hace un montón, hicimos un montón de cosas, gracias a ella fuimos a San Nicolás, a la UTN, charlas, cosas para emprendedores, también gran emprendedora. Así que estoy agradecido a Caro, porque ahí hicimos un montón de cosas juntos. Y yo siempre la espero también acá en Bariloche, que ya sabe que en el plan de Dios está que va a venir para acá. Acá tengo una remera. ¿Para qué creen que vayamos a cagarnos de frío allá? Yo soy team verano, no team invierno. Yo tengo que ir tipo cebolla para el sur, para ver si entendemos. Claro, bueno, ¿para qué creen que vayamos a cagar de frío? Pero acá es hermoso, o sea, vamos a tomar mate al lado. Hay hermosos paisajes. Remera, ella está musculosa. ¿Para qué? No, acá estamos con polera ya. No, olvídate, hace mucho frío. Bueno, pero un ratito, unas 2 semanas.
Bueno, hacemos la foto. Acá aprieto a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va, a ver cómo salimos bellos como David. A ver. Sí, salimos Pasame genial. la serie, Brian, porque ya lo vimos toda. No Hasta sé, que Caro, pase la de Chosen. Ahora estamos viendo el Mesías, que vos la habías visto, ¿puede ser? Ah, pero esa, bueno, esa no es bíblica, es otra. La enganchamos porque ya no tenemos más nada. Sí. Sí, es Ya me vi el una. Eternauta y ya la terminé. Buah. No sé qué ver. No sé, yo me vi The Chosen y la de La Casa de David, Caro, no sé si vos la viste, que son súper fieles y muy bien hechas, y me parece que están geniales. Después, no sé de otra serie o película que pues, nos podemos compartir también. La de Moisés también está bastante parecida a lo que dice la palabra. Hay una ¿Cuál que es esa? ¿Es una Ah, serie? Sí, es una serie. Es una serie Dale. de Ahí Moisés. te- Esa está bastante leal también a lo que es la palabra. Vamos por eso, empezamos hoy. Ahí. Claro, te agregamos ahora un grupo del online específico que tenemos y ahí nos compartimos. Y bueno, para la próxima entonces, ¿cómo compartimos la palabra de forma creativa o como ideas con otras personas? Y bueno, ahí lo que quieran traer lo compartimos como hoy, que estuvo genial, gracias. Y seguimos. Hicimos la tarea. Gracias. Y bueno, a esperar que... Miguel, ¿querés hacer una oración, cerrar? Sí, por supuesto. Sí. Dale, gracias. Bien. Gracias, Señor, te damos por este hermoso momento que compartimos todos juntos. La verdad que siempre destaco lo mismo, aunque seamos un poco torpes en nuestro hablar, sabemos que estamos hablando de parte tuya y que todo lo haces perfecto. Gracias porque estas palabras que soltaron hoy cayeron directamente en nuestro espíritu y nos van a inquietar durante la semana. Vamos a seguir buscando de tu palabra, Señor, que es algo que nos inquieta en cualquier momento, a la noche, cuando estamos manejando, cuando estamos haciendo cualquier cosa, y te damos gracias, Señor, porque nos despiertas a la noche, nos llamas la atención, nos dices, yo siento que nos dices, hey, estoy acá, vení conmigo, charlemos, te queremos como nuestro Padre, Señor, y te damos gracias. Gracias por este amor que nos brindás, y quiero agradecerte por esta nueva familia que estamos conformando en la palabra, Señor. Vamos a bendecir también la vida de Carlos, que hoy no pudo estar. Le mandamos un saludo y lo bendecimos desde acá. A todos los que estuvimos presentes y a todos los que están por venir, Señor, le abrimos nuestras puertas, le abrimos este nuevo medio porque se va actualizando, Señor, la forma de compartir tu palabra. Bendigo la vida de Brian, Señor, que es una espada de doble filo que va abriendo camino, Señor. La verdad que grandes cosas siento que tenés preparadas para él. La verdad que te agradecemos, me pone muy contento de mi parte haberlos conocido y haber estado en este momento compartiendo tu palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que bendigas nuestras casas, nuestras familias, nuestras economías, Señor. Te damos gracias porque, como se comentó hoy, tú no eres deudor de nadie y siempre tenemos de lo que necesitamos y mucho más, Señor. Somos benditos en tu palabra, somos benditos contigo, Señor, y te agradecemos. No hay palabras de agradecimiento, Señor. Te pido que este fuego que sentimos lo podamos compartir y ya empecemos a preparar la palabra que vamos a compartir la semana que viene, que es un tema importantísimo y creo que de esta palabra que vamos a hablar la semana que viene van a incorporarse muchas personas más. Te damos gracias, Señor. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos, tú estás aquí entre nosotros y sentimos, Señor, tu presencia. Te damos gracias, papá. Gracias por estar con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Buenísimo. Bien, espero que Bueno. sientan. Vamos, hay victoria en el nombre de Jesús. Claro que la sí. canción esa está muy buena. Claro que sí. Claro, te cuento que hace 4 meses que no escucho heavy metal. Claramente es Dios y el Espíritu ¡No, por Santo. fin! ¡Mira ahora! Y ahora escucho alabanzas. O sea, ¿vos te imaginabas escuchando yo Yo alabanzas? ponía alabanzas, lo que pasa es que vos no te dabas cuenta, porque yo Y te ponía bueno. alabanzas sin... O sea,
A ver, vamos a lo que vamos. Yo trabajo lo que trabajo, pero yo todas las personas, además, el otro día tuve que hacer visualizaciones y yo los llevo a visualizar con alabanza de fondo. Lo que pasa es que las personas no saben que están escuchando alabanza. Entonces yo protejo el ambiente donde yo estoy. Las alabanzas son precisamente para traer el cielo a la tierra, es para abrir los cielos, es para proteger el ambiente donde uno va a estar hablando. Y yo, por más que en esos espacios no pueda hablar de Dios tal cual, nombrarlo, mi manera de ser, mi espíritu, como preparo el ambiente, transmite exactamente igual. Sí, Claro, porque como te dije la otra vez, después las personas te preguntan, yo quiero eso que vos tenés, ok, eso que yo tengo es a Cristo en el corazón, así que hasta por ahí vamos. Tiene que ver con eso, nuestra vida tiene que hablar más que nuestra boca. O sea, nuestra vida tiene que hablar más que nuestra boca. Tenemos que reflejar, no tienen que vernos a nosotros, tienen que ver su reflejo. ¿Y cómo es ver su reflejo? Caminar los pasos que él hizo. Es así. buenísimo, excelente, Les mando gracias. un besote. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo la próxima. Dale, Dale. nos vemos. Gracias, gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Sí, bueno, acá.